Muchas gracias, Pastor Adrián. Muy buenas noches para todos. ¿Todo bien? Es una alegría poder saludar a los hermanos que están aquí en la nave del templo y reconocer, hermanos queridos, que por años caminan en estos senderos del Señor y de la Iglesia. Es una alegría saludar a los hermanos que están allí en la galería del templo, como así también poder saludar a los hermanos que están en el subsuelo en este momento acompañando esta programación. Vimos algunas fotos de cómo ese subsuelo también está lleno de hermanos, así como en la nave. Es una alegría poder saludar a hermanos y amigos que a través de FM 92.9, Radio Nuevo Tiempo, están siguiendo esta programación, o a los hermanos que por intermedio de YouTube pueden recibir también este mensaje y compartir juntos este tiempo de reflexión espiritual. Siempre es una alegría volver a Palermo, siempre es una alegría volver a nuestra querida asociación bonaerense, sentirnos en casa, en familia, recordar a hermanos queridos, misioneros, con los que enseguida uno vislumbra actividades compartidas y el crecimiento de la iglesia. Así que agradezco a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Y también me alegra conocer nuevos hermanos, y también me alegra conocer nuevos amigos, porque el mensaje del Evangelio nos anima y nos compromete a todos. Es Dios quien le dio a la iglesia el privilegio y la responsabilidad de compartir este mensaje hasta lo último de la tierra. Y estamos agradecidos a Dios porque todos los que estamos aquí podemos ser receptivos de este mensaje y también transmisores de este mensaje. Yo quiero introducirme con el mensaje de la Biblia en esta noche, diciendo que a través de su palabra Dios tiene para nosotros un mensaje de esperanza. Si hubo un tiempo en el que la gente está angustiada, es este tiempo. Y hay motivos y un listado enorme por los cuales la gente enfrenta angustias, dificultades, adversidades, injusticias. Pero también hay motivos más que suficientes a partir de la palabra del Señor para fortalecer nuestra fe, para reanimar nuestra vida espiritual y para asumir un compromiso nuevo con el Señor y con la iglesia. El Evangelio según San Mateo es el primero de los evangelios y es el primer libro del Nuevo Testamento. Y de alguna manera sus mensajes también están vinculados con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Así que en esta introducción yo quiero ligar un mensaje de San Mateo con Apocalipsis y de esa manera marcar la base de lo que iremos estudiando durante esta semana. Yo he dicho por allí alguna vez que a mí me hubiese gustado una Biblia de 4 capítulos. Génesis 1, Génesis 2, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Si tuviéramos una Biblia de 4 capítulos, tendríamos la perfección del comienzo, cuando Dios originó la vida, y tendríamos la perfección del nuevo comienzo, cuando Dios restaurará todas las demás cosas. Pero no tenemos una Biblia de 4 capítulos, tenemos una Biblia de 1183 capítulos, porque todos los otros, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, lo que hacen es plantearnos esta lucha milenaria, este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Un Dios que había originado, creado la vida para siempre, y una criatura que en una decisión caprichosa y voluntaria se separa del dueño, del autor de la vida. Y la única chance que la criatura tiene de tener vida es estar unido a la vida. Cuando se separa de la vida, cosecha para sí lo que ustedes y yo conocemos y somos testigos de un mundo lastimado y malogrado por la acción y por la presencia del pecado. Pero Dios no se desentendió. Podría haberse desentendido
después de todo fue nuestra elección, pero no se desentendió. Trabajó, actuó, se movilizó, trabaja, actúa, se moviliza en favor del pecador para redimirlo del pecado, para independizarlo del pecado y para recuperar para él y para todo pecador convertido y transformado una vida para siempre. Si usted toma el Evangelio según San Mateo, va a encontrar, así como los otros evangelios, una síntesis de la misión de Cristo y de su venida inicial, de su primer venida a esta tierra, con el propósito de enseñarnos, de mostrarnos una vida diferente y a través de su muerte pagar con su sangre el precio de nuestro rescate. Usted encontrará en San Mateo, por ejemplo, en los primeros 4 capítulos, la infancia, la introducción de la vida de Cristo. Encontrará desde el capítulo 5 hasta el capítulo 16 las enseñanzas de Jesucristo. Y desde el capítulo 17 al 28 de San Mateo, nosotros nos encontramos con la pasión de la vida de Cristo en sus escenas finales, su entrega, su lucha, su sacrificio, su muerte, su resurrección y su cometido misional para la iglesia. En realidad en San Mateo hay 5 grandes sermones de Jesús. El más famoso, el que nos llama la atención, el que se destaca es el primero y el último. El primero es el famoso sermón del monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de San Mateo, cuando el Señor predicó desde un monte, desde una colina elevada, y su voz y su palabra y su mensaje llegaban no solo a las personas de aquellos días, sino que a través de la Biblia llega a nosotros. Otro sermón tiene que ver con el envío a los 12, el envío de los 70 y la misión. Otro sermón tiene que ver con las parábolas acerca del reino de Dios. Otro sermón tiene que ver con la iglesia. Y el quinto y último sermón de Jesús en Mateo es lo que se conoce como el sermón escatológico. Escatológico quiere decir del tiempo del fin. Es decir, es un sermón donde Jesús hablaba de aquellos días, pero también estaba hablando de los días finales de la historia, donde Jesús decía, bueno, oren para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en sábado, el invierno feo y duro de aquellos días y de aquellas regiones, el sábado porque era el día que Dios había establecido y estableció para todos los tiempos como un día especial de adoración. Pero el Señor, cuando se refirió en ese sermón, no se refería solo a aquellos días, se refería también a los días finales, de la misma manera que ocurre en Daniel y de la misma manera que ocurre en Apocalipsis. Cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis, hay nombre de iglesias y de zonas físicas de aquellos días, pero que representan también el correr de los tiempos y la historia. El capítulo 24 y 25 de San Mateo están juntos. En el capítulo 24 se destacan 2 preguntas. Una es la pregunta que hacen los discípulos y otra es la pregunta que hace el Señor. Y yo quiero que nosotros demos una mirada a estas 2 preguntas. Capítulo 24 de San Mateo. Para los hermanos que están aquí en la iglesia, con la Biblia, para los hermanos que están en el subsuelo, para los hermanos que nos siguen a través de la radio o del canal de YouTube, San Mateo capítulo 24, primeros pasajes. Este es el sermón escatológico, este es el sermón para el tiempo del fin, este es el sermón para nuestros días. San Mateo 24. Capítulo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, ¿puedo leer? Sí, ¿no? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuál fue la pregunta de los discípulos? Dinos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué? Del fin del siglo.
Bueno, el fin del siglo sería por el año 100. Si Jesús estábamos en el año 30, 31, el fin del siglo tenía que ver con el año 100. Pero en realidad Jesús iba a hablar no solamente de aquellos días y de aquellos años y de aquel siglo, sino que iba a hablar también de la consumación del tiempo y de los siglos de los siglos. La pregunta de los discípulos, que representa la pregunta del ser humano, es esa: ¿cuándo? El ser humano quiere saber cuándo. ¿O usted no se ha hecho esta pregunta más de una vez? ¿Cuándo se terminará el dolor? ¿Cuándo se terminarán las injusticias? ¿Cuándo usted dejará de tener la mala suerte que tenemos para enfrentar la vida? ¿Cuándo va a cambiar mi suerte? Dicen muchos. ¿Cuándo? ¿Cuándo el fin del dolor? ¿Cuándo el fin de la desgracia? ¿Cuándo el fin del sufrimiento? ¿Cuándo el fin del pecado? Esa es la pregunta del hombre. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús da una respuesta aproximativa. Comienza a responder en relación al cuándo. Y entonces en el versículo 4 habla de que tengan cuidado, no sean engañados, van a venir muchos en mi nombre. En el versículo 7 dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero esto es solo el principio de dolores. En este momento, sin ir muy atrás y sin ir muy lejos, en este momento en nuestra Sudamérica, hay países que están enfrentando situaciones extremadamente difíciles. Ustedes deben haber escuchado, leído del terremoto en Ecuador, donde al comienzo se hablaba de 30, 40 muertos, pero el trabajo que la iglesia estaba haciendo a través de ADRA y a través de nuestros hermanos en Ecuador nos permitía visualizar que eran muchos más los muertos de los que los medios hablaban. Y ya se habla de más de 500 muertos, y en realidad algunos estiman que va a superar el 1.000.000 de muertos. Terremoto de estos días. Y podríamos hablar de las inundaciones y el tornado de Uruguay, y de las inundaciones de Chile, y podríamos hablar de las inundaciones de Argentina, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe. Podríamos hablar de las inundaciones de Paraguay, y podríamos hablar de la situación política que vive Brasil, donde en este momento la Cámara de Diputados ya estableció un juicio político. Falta la Cámara de Senadores abriendo una instancia así extremadamente compleja en el Brasil. La Biblia decía, Jesús dijo, y habrá hambres y habrá terremotos en diferentes lugares, pero todavía no es el fin. Y Jesús sigue contestando, y habrá falsos profetas, dice en el versículo 11. Y dice que muchos se van a engañar, y serán engañados, y dice que la maldad se iba a multiplicar. Y el versículo 13 nos da una pista. Y dice, más el que persevera, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar con ese que persevera hasta el fin? Será salvo. Y el versículo 14, ese pasaje que ha sido de estímulo para los creyentes y que es la última señal que aún falta concluir. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio ¿a quién? A todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. El evangelio del reino, ese evangelio que está en los evangelios, ese evangelio que está en la Biblia, ese evangelio que está en Daniel, ese evangelio que está en el Apocalipsis. Porque el reino de Dios es la síntesis del evangelio. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Por eso Daniel, a través de sus profecías, nos anticipa que el reino de Dios va a ser restablecido. Ese reino que el pecado malogró. Este mundo que pasó a ser propiedad del enemigo por causa del pecado, pero que Jesús reconquista por intermedio de su vida y por intermedio de su muerte. Ese reino que en la Biblia tiene dos tiempos, un reino de la gracia y un reino de la gloria.
Un reino que comienza cada vez que un creyente es alcanzado por el mensaje de la Biblia, reacciona, se arrepiente, recibe a Jesús y el reino de la gracia comienza en su corazón, a través de la paz, a través del perdón, a través de las fuerzas para vivir, a través de un nuevo sentido para la existencia. Pero aún cuando empezó el reino de la gracia, seguimos sufriendo en este mundo. No es el reino definitivo. El reino definitivo va a venir, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando el Señor regrese, cuando el pecado sea extirpado para siempre, cuando un nuevo reino, un nuevo mundo, una nueva vida sea establecida. Los discípulos dicen, Señor, ¿y eso cuándo? ¿Cuándo? Y Dios da algunas respuestas aproximatorias. Y el versículo 23 dice, tengan cuidado, no se engañen con que Cristo está por acá o está por allá. Y en el versículo 29 nos enumera algunas señales cronológicas. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y revisamos la historia, y eso ocurrió 19 de mayo de 1780. Y dice, las estrellas caerán del cielo. Y revisamos la historia, y eso ocurrió en noviembre de 1833. Y las potencias, y aparecerá, dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus harán lamentación. Y ahora el Señor hace un llamado en su sermón. Mire, dice, de la higuera tienen que aprender. Cuando las ramas brotan, ustedes saben que está cerca el verano. Cuando estas cosas suceden, tienen que saber que está cerca ese tiempo. Y el Señor continúa contestando a la pregunta del hombre. ¿Cuándo? Pero hay otra pregunta que le interesa a Dios y no le interesó al hombre. No fueron los discípulos los que hicieron esta pregunta, fue el Señor. Y por lo general nosotros que somos especialistas en explicar Mateo 24, ¿quién no estudió alguna vez? ¿Quién no lo leyó? ¿Quién no abrió la Biblia con alguien para estudiar este capítulo? Nos olvidamos ahora de la pregunta que Dios hace, versículo 45. ¿Quién es? El hombre pregunta ¿cuándo? Y Dios pregunta, ¿quién? ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Feliz aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo encuentre haciendo esto, porque de cierto les digo, sobre todo sus bienes lo pondrá. Entonces, ¿de qué ganamos, hermanos, con saber el cuándo? Si la vida es tan frágil que el único instante que me pertenece es este. Por eso Dios dice, hay algo más importante que el cuándo. Y lo que más importa es quién. ¿Quién? ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién es el siervo prudente? ¿Quién es el siervo que se compromete con el mensaje? Que se alimenta y que distribuye el alimento a tiempo. Alimentados por la palabra, guiados por la palabra, apuntalados y encaminados por la palabra y en un sentido de urgencia. Esa pregunta es mucho más importante que el cuándo, al punto tal que el cuándo específico nadie sabe. Jesús mismo dijo, solo mi Padre, no nos serviría saber el cuándo específico. Todo el mundo dejaría para un segundo antes de ese cuándo específico. Dios dio un aproximado, pero ¿saben por qué tampoco nos serviría conocer ese cuándo específico? Porque el único tiempo que yo dispongo es ahora. Por eso la Biblia nunca habla de la salvación en términos de mañana. Pedro dice, si hoy escuchas su voz, hoy es tiempo de reaccionar sin endurecer el corazón. Por eso Pablo dice, ahora es el día aceptable, ahora es el día de nuestra salvación. Por eso el quién es más importante que el cuándo. Y esa pregunta
retumba esta noche aquí en la iglesia de Palermo y a través de la radio retumba en el corazón de cada mente, de cada corazón que la escuche. El enemigo va a intentar colocar una barrera, pero Dios está llegando a nuestra vida esta noche para darnos una oportunidad. Una oportunidad que uno podría decir, es una oportunidad más. Sí, es una oportunidad más. Una oportunidad que uno podría decir, bueno, habrá otras oportunidades. Y yo digo, sí, podría haber otras oportunidades. Pero ¿quién puede asegurar que habrá otras oportunidades? Yo lo único que puedo asegurar para mí y para ustedes, que esta es mi oportunidad. Ninguno puede asegurar la oportunidad de mañana, ni la oportunidad de la semana que viene, ni la oportunidad del mes que viene. Esta es nuestra oportunidad. Aunque hubiera otras, esta es nuestra oportunidad. La oportunidad de entender que vivimos tiempos finales. La oportunidad de entender que ya no hay más tiempo para dar vueltas. La oportunidad de entender que no podemos dejar para después porque puede no haber después. La oportunidad de entender que es ahora, es conmigo, es con todos nosotros. No es cuándo, es quién. Y cuando uno va a las primeras páginas de Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis es la revelación que Dios dio a través de Jesucristo, porque es la revelación de Cristo, que la envió a través del ángel, que la recibió Juan, ese discípulo que estaba desterrado por causa de su fe, que estaba en una isla solitario, encarcelado, perdido a la suerte de ser cristiano. En ese tiempo en que las grandes persecuciones de Domiciano comenzaban contra los creyentes, en ese tiempo donde mantener la fe no sería un asunto sencillo, como tampoco lo es en nuestros días. En ese tiempo Dios levantó un apóstol, en ese tiempo Dios levantó un mensaje, Dios transmitió ese mensaje profético y simbólico, explicado con claridad en la Escritura, para que pudiéramos usar en este tiempo final, ese tiempo del que nos hablaba Mateo, para que las personas pudieran saber cómo vive aquel que quiere ser el siervo fiel y prudente, ese Señor que manifiesta su voluntad. En los primeros pasajes de Apocalipsis ya se nos resume todo el contenido del Apocalipsis. Si nosotros leemos, después de decir que lo que escribimos desde el principio, lo que oímos, lo que vemos con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿De quién va a hablar? Del verbo de vida. ¿De quién habla el Apocalipsis? De Cristo. Ese que Juan en el Evangelio dice, y el verbo era Dios, y el verbo habitó entre nosotros y se hizo carne, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así, ¿de qué me habla el Apocalipsis? Del verbo de vida. Dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que nos habla de Cristo y nos habla de la vida eterna que Cristo ofrece a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Y el versículo 3 dice, esto que vemos y oímos, les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión y nuestra comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea completo. Allí hay un resumen del contenido del todo el libro. Y en ese resumen del contenido del todo el libro nosotros nos encontramos con Dios, con la divinidad, con el plan de salvación, con el proyecto de vida y con lo que Dios quiere para que seamos esos siervos fieles y prudentes que pueden vivir el tiempo final de la historia con valor, con coraje, haciendo la voluntad de Dios y proyectando ese poder de Dios con la significación de su mensaje. Y esto que Juan escribió en su carta a Juan, lo repite en el Apocalipsis, cuando dice que es la revelación,
que la dio a través del ángel, que testificó a través de su palabra, que hay una bienaventuranza en leer, en oír y en guardar este mensaje. Y allí está el resumen de lo que Dios tiene para nosotros en las cartas de Juan y en el Apocalipsis. Su poder, su plan de salvación, su proyecto de vida y una vida para siempre. El Apocalipsis nos va a presentar de manera profética la historia de la iglesia, desde los días de Jesús hasta el regreso del Señor. Y a través de las 7 cartas, de las 7 iglesias, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, el Señor va a ilustrar el devenir de la historia de la iglesia, actuando en medio de un mundo de pecado, asegurando el triunfo de esa iglesia. Pero yo quiero detenerme, hermanos, en la visión maravillosa de Jesús en este capítulo 1 de Apocalipsis. Dice versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Y después vamos a analizar esa iglesia en otro momento. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Iglesias físicas reales de aquellos días, pero que iban a representar situaciones espirituales, individuales, y que iban a representar como si fuese la historia de la iglesia en 7 tomos. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 14 ahora. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra había 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y Juan, prisionero, desterrado, maltratado como creyente, quien está respondiendo a aquella pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y Juan podía decir con su vida, yo quiero ser ese siervo fiel y prudente que se prepara para ser parte definitiva del reino de Dios. Juan ahora recibe en esta visión un mensaje de ánimo, de estímulo para él y al escribirlo para los creyentes de todos los tiempos. Y cuando él describe esa gloria, ya ni le queda corto en palabras para describir la gloria, porque se siente impactado por esa presencia, porque se siente impactado por la ropa que ilustra al Señor y su reinado, por la firmeza, por la santidad, por la blancura, por la pureza, por sus ojos brillantes. Se siente impactado por el bronce pulido que refulge en la gloria como un bronce refulge en el horno, por la voz poderosa de ese Hijo de Dios que está hablando a toda la humanidad, por la diestra, por las estrellas, por la espada poderosa de su palabra que transforma a las personas. Y el versículo 17 de Apocalipsis 1 dice que a Juan le pasó lo que nos habría pasado a cualquiera de nosotros. Impactado por la presencia, impactado por la luminosidad, impactado por la gloria,
impactado por la majestuosidad, impactado por la santidad. Dice el versículo 17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Es que cuanto más cerca estamos de la luz, más notamos nuestras deficiencias, más notamos nuestras imperfecciones, más notamos nuestros pecados. Cuanto más lejos estamos de Dios, más notamos los pecados de los demás, que nos sirven como excusa para tapar los nuestros. Pero cuanto más cerca estamos de Dios, más notamos nuestra indignidad, nuestra insignificancia. Y no hay nadie más grande que aquel que se siente indigno, insignificante a los pies de Jesús. Amén. Y eso es lo que le pasó a Juan. Dice, cuando lo vi me caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y de la tumba. Escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. Y yo trato de imaginarme esta escena, solo que voy a cambiar de personaje. Y digo a los hermanos que están en la otra sala, y digo a los hermanos y amigos que nos escuchan por la radio, y digo a todos los hermanos que estamos aquí en la nave del templo, vamos a cambiar de esta escena al personaje. Vamos a sacar a Juan y en su lugar vamos a ponernos nosotros. ¿Qué haríamos? Tal vez tendríamos la misma actitud de sentirnos indignos, y el que se siente indigno es hecho digno por el Señor. El que se siente pequeño, insignificante, es hecho gigante por las promesas de Dios. El que se siente pecador, que se refugia en Jesús, es transformado en un creyente santificado por los méritos de Cristo. Y si nosotros estuviéramos en esta escena, frente a la misma presencia del Señor, con ese mismo sentido que Juan tuvo de insignificancia, de indignidad, de pecaminosidad, de preguntas que no tienen respuestas, ¿qué haría Jesús con nosotros? Lo mismo que hizo con Juan. Pondría su mano poderosa en tu hombro, en mi hombro, en nuestra espalda. Sentiríamos su abrazo, esas mismas manos que todavía guardaban y guardarán por los siglos sin fin de la eternidad el costo de nuestra redención y la recuperación de nuestro pecado. Pondría esas manos para decir, no temas, no temas. Cuando usted va a las primeras páginas de la Biblia y descubre o redescubre o repasa la caída de nuestros primeros padres, ¿se acuerdan cuando Jesús se le apareció y le dijo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Se pasó? ¿Se acuerdan lo que dijeron? No. Es que tuvimos, ¿qué cosa? Miedo. Cada vez que el hombre huye de Dios hacia el pecado, tiene miedo. Tiene miedo porque no sabe qué rumbo tiene su vida. Tiene miedo porque no sabe cuán largas son sus noches. Tiene miedo porque no sabe cuánto atormenta la culpa del pecado. Y Jesús nos abraza en nuestro pecado, en nuestra indiferencia, en nuestro corazón duro, y mirando a los ojos dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Miedo hay que tener cuando estamos lejos de Dios, no cuando estamos al lado de Dios. No tengas miedo. Y el que dice no tengas miedo dice, yo soy el primero, soy el último. ¿Sí? Ya había dicho el alfa y omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego, que es el idioma mayoritario del Nuevo Testamento. Yo soy el primero, el último, yo soy la A, yo soy la Z. En el mismo Apocalipsis diría, Él es la raíz y la rama de David. Impresionante declaración. Jesús es descendiente de David, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O fue anterior a David? ¿No qué? ¿Fue anterior a David o fue posterior a David? Solo esa frase, hermano. Jesús es raíz y rama. Fue anterior a David, porque existía como Dios antes que David, ¿sí o no? Pero fue posterior a David,
porque como humano nació de la descendencia de David. ¿Maravilla o no? Maravilla, porque solo yo podría ser salvo por esa combinación. Dios hecho hombre. Quien me salvara tenía que tener vida propia, y Él la tenía. Y quien me salvara tenía que tener una vida sin pecado. Solo Jesús tenía vida propia porque era Dios. Solo Jesús tuvo una vida humana sin pecado. Por eso puso su vida por otros y no por Él mismo. Por eso es la raíz antes y la rama de David. Por eso es el primero, por eso es el último. Dice, no tengas miedo, yo soy el primero, el último, el que vive, el que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves que resuelven definitivamente el problema del pecado y el problema de la muerte. ¿Amén? Por eso estamos aquí esta noche, hermanos. Por eso usted está usando un sábado de noche de su vida para estar en la iglesia. Por eso, amigos, ustedes vinieron a la iglesia un sábado de noche. Podrían estar en otro lugar y van a venir mañana un domingo y en la semana haciendo tal vez un sacrificio especial, porque entendemos que necesitamos de bendiciones especiales para este tiempo especial en el que vivimos. Y por eso estamos aquí esta noche para ser testigos de lo que Dios quiere hacer en todos nosotros, pero que de manera ilustrada lo ha hecho en la vida de una joven llamada Paloma, que el año pasado estaba en los carnavales de Brasil. Yo nunca he estado en un carnaval de Brasil, pero vivo en Brasil y da para saber, aunque no vivamos en Brasil, cómo son los carnavales. Y ella estaba en un carnaval en Brasil el año pasado, pero allá se dio cuenta, aún en el carnaval, que ese no era un lugar para ella. Como mucha gente que busca una solución para sus problemas de vida, en las corridas, en los ruidos, en las aparentes alegrías, en los aparentes momentos de placer. Ella decidió venir a Buenos Aires para estudiar teología, para estudiar medicina. Así que hizo su curso de ingreso y mientras hacía su curso de ingreso para la facultad, para la Universidad de Buenos Aires, para la UBA, conoció una chica adventista que poco a poco fue mostrándole para ella un camino diferente. Y un día la invitó a la iglesia y Paloma fue a la iglesia. En realidad vino a la iglesia porque vino a esta iglesia. Y porque así como Dios ya comenzó a trabajar en ella desde hace más de un año,